Investigadores en Argentina estudian el fósil de un pez gigante que habitó la región de la Patagonia hace 70 millones de años. Este animal tenía unos 6 metros de largo y está considerado uno de los peces depredadores más grandes que existieron en el planeta. El fósil es el primer ejemplar de este tipo hallado en Argentina. Pertenece al género Zipactinus y habitó en la región a fines del período Cretácico. ¿Qué tal si les digo que estamos con Julieta de Pascua, que es colaboradora en el Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales y autora principal de esta investigación? ¡Qué lujo! Julieta, felicitaciones. Primero, tu reacción ante semejante descubrimiento. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reaccionaste ante este descubrimiento? Y la verdad que fue todo muy bueno, fue maravilloso, por el hecho también de que soy estudiante y estoy empezando a adentrarme en este mundo de la paleontología. Así que la verdad de hecho, Zipactinus fue mi primer trabajo y es todo un orgullo y nada. Qué bien. Julieta, ¿cómo es el tema? ¿Cómo se sucedió? ¿Cómo te enteraste? ¿Quién lo descubrió? Bueno, este fósil fue descubierto hace 74 años, pero permaneció en las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, hasta que tanto Federico Agnolin como Sergio Bogan lo redescubrieron en las colecciones. Y justo entré yo a colaborar con ellos y como me interesaban los peces, ellos vieron la oportunidad de ofrecerme el material para estudiarlo. ¿Y no hay ningún familiar de este pez en cuanto a ese tamaño que podamos decir que existe hoy en la actualidad? ¿Es algo que está completamente extinto y que no quedó ningún familiar de este ejemplar? Así es, toda la familia de Zipactinus está extinta y los actuales que llegan, que son todos los peces óseos, básicamente, que más conocemos, no llegan a esas envergaduras de tamaño. Y cuando decimos que es uno de los depredadores o fue uno de los depredadores más importantes, ¿qué se sabe en cuanto a su conducta y su relación con las otras especies? Bueno, lo que se sabe es que tenía un cuerpo muy hidrodinámico que le permitía alcanzar grandes velocidades para poder atrapar a sus presas. La propulsión para alcanzar las velocidades estaba dada principalmente por la cola y las aletas laterales las utilizaba para estabilizarse en la columna de agua y utilizaba sus grandes dientes para atrapar a las presas y luego succionarlas. ¿Qué es lo que se rescató de este fósil? Por ejemplo, cuando nos dices los grandes dientes, ¿cuántas filas de dientes tiene? ¿Se puede saber ese tipo de especificaciones? Nosotros no lo pudimos determinar porque teníamos un fragmento de maxilar que consta de la parte superior de la boca, más o menos por el lado lateral. Los dientes no se preservaron desgraciadamente, pero tenía aproximadamente unos 14 alvéolos, que son los agujeros donde se insertaban estos grandes dientes. Pero como te dije hace un rato, no tenemos la maxila entera, así que tenía muchos dientes más. ¿Hay evidencia de que haya varias filas o una línea sola de la estructura dental? No, es una única línea de dientes que tiene, que de hecho lo caracteriza también Qué por eso. interesante. Qué interesante, Julieta. Y si lo comparáramos con algún pez existente hoy en ese mismo hábitat, ¿existe una forma de ponerlo alineado con otra especie que hoy nosotros veamos? De hecho no, porque hasta tiene la peculiaridad de cómo eran sus dientes que se insertaban en estos agujeros, en estos alvéolos, que en la actualidad la mayoría de los peces no lo tiene así, sino que los tiene incorporado en el hueso. Hablemos del ecosistema hace 70 millones de años. Al margen de la anécdota, ¿qué nos puede decir del ecosistema más allá de esta especie? Bueno, primero que las aguas estaban compartidas por grandes reptiles marinos que convivían con Zipactinus, de los grandes peces,
y que estos se alimentaban de otros peces más pequeños o de amonites, nocifactinos y factinos de peces, y que tenemos que tener en cuenta que la fauna en ese entonces era muy distinta, es un escenario que hoy en día no lo vemos. Y en cuanto al ecosistema como tal, por ejemplo, condiciones meteorológicas, temperatura del agua, etcétera, etcétera, ¿podemos asumir que era más o menos el mismo tipo de clima o podría ser completamente distinto de lo que la Patagonia vive hoy, especialmente en sus aguas? No, era totalmente distinto, era un clima mucho más cálido. Hoy en día la Patagonia Argentina se caracteriza por un clima seco y más frío. En ese entonces no, era más cálido, las aguas eran más cálidas. De hecho, en donde se encontró a Sifactinus hoy en día no hay mar, así que tampoco tenemos mar, antes así y ahora no. Así que era como muy distinto. Además de que, bueno, también en la Tierra teníamos grandes bosques, que hoy en día en la Patagonia no se observa. Se observa más bien algo más árido, más de estepa. Increíble, claro, estamos hablando de 70 millones de años. Hay grandes hechos que han cambiado la rutina de la Tierra de hace 70 millones de años a hoy. Julieta, ¿cómo se estudia un fósil? ¿Cuál es la rutina? Bueno, la rutina, primero tenemos que encontrar el fósil, una vez que lo encontramos, observamos las características diagnósticas que nos llamen la atención y a partir de ahí, cuando tenemos más o menos una idea, hay que sentarse y empezar a leer muchos papers, muchos artículos científicos para ver si realmente encontrás estas características diagnósticas en tu fósil y así lentamente ir asignándolo y acercarse a ver qué animal pudo haber sido. Es increíble, interesantísimo. Y me pregunto, decís que de hecho se encontró hace 74 años y estaba en el Museo de Ciencias Naturales de Argentina. ¿Por qué no se había estudiado antes, Julieta? Desgraciadamente, hay pocos investigadores que se dediquen a estos temas de peces y bueno, tuve la suerte de que Sergio Bogan, que es miembro de la Fundación Azara y de la Facultad de Maimónides, que también trabaja con peces, lo encontró un día revisando las colecciones. Pero es muy común esto que pase de que los fósiles queden en las colecciones del museo y un día un investigador revisando, reinventariando, lo redescubra, por así decirlo. Claro. Es el estudio teórico, digamos. Al margen de que exista, debe haber muchas más especies que existen en catálogos, que existen en forma de fósil y que tal vez todavía no se han estudiado. Es interesantísimo. Te quiero hacer una Sí. pregunta personal. ¿De dónde surge el interés y cuándo para dedicarte a este tipo de estudios? ¿Dónde empezó ese perfil académico que hoy te ve con todo éxito, ¿no? A pesar de que eres estudiante. Sí, empezó de chiquita, siempre me gustó, me interesó la historia de la Tierra y de los animales que habitaron en la Tierra y tuve la suerte de poder viajar y conocer mi país desde muy pequeña y acercarme a los parques naturales, a los museos de ciencias naturales y de históricos, de ciencias sociales y siempre estuvo ese bichito ahí por la curiosidad de saber cómo era la Tierra, cómo era la vida, cómo fue cambiando la vida en la Tierra. Así que desde chiquitita. Se dan cuenta que la palabra clave en estas últimas palabras, desde el punto de vista interpretativo, es el estímulo. Cuán importante es el estímulo en los niños para el interés de las ciencias que los puede llevar después en convertirlos en una persona científica como el camino que ha tomado ahora Julieta de Pascua, a quien le agradecemos que haya hablado con nosotros. Le hacemos llegar una calurosa felicitación por este logro para ella y su equipo. Ella es colaboradora en el Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales y autora principal de esta investigación. Julieta, buena suerte, gracias. Muchísimas gracias.